El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Entonces, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeran y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un amigo escribía una anécdota de un domingo que estaba con la familia y habían hecho una actividad familiar y habían preparado para la actividad familiar una paella de arroz. La habían pedido en un restaurante y él fue a buscar la paella de arroz. Pues fue con su carro, tomó la paella de arroz, la llevó a la casa y estuvieron comiendo felices, contentos. Fue una tarde maravillosa. No sé si porque estaban todos juntos o porque había paella de arroz o las dos cosas juntas. Y ya acabada la fiesta, cada uno se fue a su casa y él, que es sacerdote, regresó a su casa. Pero cuando regresó a su casa y se metió en el carro, el carro olía a arroz y a paella, que estuvo una semana su carro oliendo a esa paella, ¿no? Hoy nuestro Señor Jesucristo nos presenta en este Evangelio muchas veces las opciones que pues parecen que son que no tienen salida. Estos judíos que buscaban a cada momento cómo poner una trampa a Jesús para condenarlo, no buscaban la verdad. No hacían preguntas buscando la verdad, sino que hacían preguntas capciosas, como dice el mismo Evangelio, buscando atrapar a Jesús. Y en esta pregunta de un elemento que destruye muchas veces a las personas y a las familias, que es el dinero, pues, ¿qué es lícito hacer? Y Jesucristo se encuentra en una situación un poco complicada, porque ese impuesto que tenían que pagar a los romanos era porque Roma tenía subyugada a Israel. Y era un tributo fruto de pues, el poder de Roma sobre Israel. Y para Israel solo hay un Dios, y ese Dios es Yahvé. Entonces, pagar el tributo para los ortodoxos judíos era una blasfemia, era un perjurio, era una injuria. Era poner a Dios en otro lugar, en este caso en el César. Y ellos tenían que estar subyugados para pagar ese tributo. Pero por otra parte, si nuestro Señor decía que no, iba contra una norma que el Imperio Romano había impuesto y que, pues, de alguna manera, nuestro Señor Jesucristo estaría diciendo que no respeta la autoridad política que había en Israel. Una autoridad que para muchos judíos no era lícita. Era una usurpación. Pero si no pagaba, si él decía que no hay que pagar, lo acusaban ante las autoridades romanas y pues se volvía en un rebelde, en un anticiudadano. Y entonces estaba en esa situación Jesucristo, ¿no? Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación, o es blanco o es negro.
O hacemos esto o hacemos lo otro. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que nos enseña? Lo que Jesucristo nos enseña es que siempre podemos dar un paso no hacia adelante, sino hacia arriba. Dar un paso donde no veíamos una solución, pero si nos levantamos, si ascendemos, si miramos hacia arriba, si miramos hacia el cielo, encontramos una solución que si seguimos teniendo los dos pies encima de la tierra, no veremos solución. Pero cuando ascendemos muchas veces vemos las cosas en perspectiva. Ascender es subir en esa vida de gracia, subir en esa vida de intimidad con Dios. Y nuestro Señor Jesucristo pues responde de una manera maravillosa, distinguiendo los dos ámbitos. Dad a César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. No responde como ellos querían, sino que busca una tercera salida. ¿Cuántas veces nosotros, para vivir nuestro cristianismo, no es blanco y en negro? ¿Cuántas veces en dirección espiritual vienen las personas y te dicen o blanco o negro? Te dan esas dos opciones. Y una de las respuestas que yo les digo es que entre el blanco y el negro hay una multitud de colores. Una infinidad de colores, con matices, cada uno de ellos diferentes. Por eso, ¿por qué me ponen en una trampa? ¿Qué miras tú? ¿Qué miramos nosotros? ¿Cuáles son entre las alternativas? ¿Dónde ponemos nosotros nuestros ojos? Si nosotros ponemos las cosas y los ojos en lo que vemos con los ojos materiales, muchas veces nos vamos a encontrar con callejones sin salidas. Pero cuando nosotros elevamos, nosotros nos ponemos en un plano espiritual, cuando nosotros nos sobrenaturalizamos, la cosa es muy diferente. Estamos en otra dimensión. Por eso, volviendo a mi amigo, a la anécdota, ¿qué es lo que yo puedo hacer ante esas dos posibilidades? Una tercera posibilidad es, ¿qué es yo lo que recuerdo de esa experiencia? ¿Qué es lo que yo recuerdo de ese domingo? Yo puedo recordar mi carro que huele a paella durante una semana. ¿Sí? Tengo toda la posibilidad. Y voy a estar fastidiado durante toda la semana y la semana siguiente. O puedo recordar lo bien que me lo pasé con mis amigos, con mi familia. Puedo recordar lo que nos divertimos, lo que reímos, lo que hablamos, lo que compartimos. ¿Dónde ponemos nuestros ojos? Cuando vienen dificultades, vemos la posibilidad de crecer en la fe, de crecer en la esperanza, de crecer en la caridad, porque a veces queremos crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad con escalera mecánica. Me subo y no tengo que hacer nada más. O las dificultades que hay son las que me permiten, pues, crecer en la alegría porque la situación es para estar triste. Ayer estaba con unas niñas, bueno, unas mamás que venían con sus niñitas, que venían a entregar flores a la Virgen aquí, al jardín, ¿no? Y entonces les estaba haciendo fotos yo era el fotógrafo, porque los padres ahora somos pluriempleados. Entonces yo estaba haciéndole las fotos. Y pues cuando le hacen las fotos, ¿qué es lo que uno dice? Sonrían, ¿no? Pues yo le digo, cuando estaba haciéndole las fotos, les decía, por favor lloren un poquito más, lloren todas. Entonces a todas les hacía mucha gracia y sacaban su mejor sonrisa. ¿Qué es lo que miramos? ¿La posibilidad de crecer en virtudes? ¿O simplemente nos quedamos con la realidad física, que a lo mejor no ha sido del todo buena? Dar al César lo que es del César. Dar a las cosas del mundo, pues las cosas del mundo, sí, tenemos que preocuparnos de ellas, tenemos que ser buenos ciudadanos, tenemos que ser buenos políticos, ahora que estamos a punto de las elecciones, tenemos que ser buenos empresarios, tenemos que ser buenas mamás, todo eso es cierto. Pero dad a Dios lo que es de Dios. Tienen que ser mujeres de oración, tienen que ser mujeres cristianas, tienen que ser mujeres que vivan y acepten y crezcan en la cruz, porque Jesucristo escogió la cruz para salvarnos. Tienen que ser mujeres virtuosas, tienen que ser mujeres que escuchen esas palabras, id por todo el mundo y predicad el Evangelio.
Dad al César lo que es del César, pero den a Dios lo que es de Dios. Que así sea.